Porque la fe, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Cierre sus ojos. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, nuevamente estamos delante de tu presencia. Y gracias por mis hermanos que han podido llegar esta noche, Señor. Porque qué hermoso y más maravilloso que estar, Señor, en tu negocio, Señor. Como tú dijiste, siendo un niño de 12 años, dijiste que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y gracias, Padre, gracias, Señor, porque estamos, Señor, en tu negocio, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera sido por tu amor? ¿A dónde estaríamos, Señor? ¿A dónde estaríamos ahora, Señor? Pero gracias porque tú nos miraste, gracias porque tú nos escogiste, y gracias porque somos tus hijos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma asiento. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Aleluya, santo sea el Señor. La incredulidad no viene de parte del Señor. La incredulidad incluso es llamada pecado. Dice la palabra del Señor que los que no creen en el Hijo de Dios ya son condenados. Entonces es importante, es necesario entender que Dios existe. Aleluya, que le hay. Es importante poner nuestra confianza en el Señor. Muchas veces Dios permite momentos y situaciones difíciles en nuestra vida, para que aprendamos a conocerle, a entender que le hay, que existe, que es un Dios vivo. Incluso si yo oro sin fe, es como estoy hablando conmigo mismo, a sí mismo. Soy un monólogo, estoy hablando conmigo mismo. Aleluya. Pero si yo creo y sé que le hay, que le existe, aleluya, el Señor me está escuchando, me está oyendo. Y en la mañana decíamos que la fe, así como ahora lo vuelvo a decir, es muy importante. Primeramente, la fe dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor nos pide, yo decía en la mañana, que nuestra fe, si fuera como un grano de mostaza, así de pequeña, y Dios en nuestro caminar va a ir incrementando esta fe, la va a ir haciendo crecer, va a ir aumentando nuestra fe, así como tú vayas conociendo a Dios, vayas entendiendo de que es un Dios vivo, un Dios de que nos da la victoria, y que con Dios vamos caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y ahí vamos conociendo que es un Dios vivo, que tú clamaste, que Él oyó, que Él escuchó, y que en el momento difícil Él apareció en el momento justo, apropiado, para darte la victoria. Ese es nuestro Dios. Entonces nuestra fe se empieza a incrementar, comienza a aumentar. Por eso que entendemos que si nuestra fe es como un grano de mostaza, llega a ser como el árbol de mostaza, que es un árbol grande, decíamos, frondoso. Es uno de los árboles más grandes. Aleluya. Por eso es importante la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque si yo no tengo fe, no estoy agradando a Dios. Porque es necesario que él que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador, de los que le buscan. Él tiene un galardón para aquellas personas que le buscan. Santo es el Señor. Mire, y después pasamos al versículo 8. Dice, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. De ahí podemos entender qué es lo que es la fe, qué significa la fe.
Entendemos que ahí en Hebreo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios habla a Abraham y le dice, ve, ¿cierto? Deja tu parentela y ve a la tierra que yo te enviaré. Mire, él, sin saber dónde iba, él dio el primer paso de fe. Y en su caminar, él fue cometiendo errores por su falta de fe. Aleluya, mire, por su falta de fe. Pero esos errores le ayudaron, porque ahí se cumplió la palabra cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Santo sea el Señor. Mire, Abraham fue llamado el padre de la fe. El padre de la fe. ¿Y qué es lo que alcanzó? La justicia. Por creer en la promesa, por creer en las promesas que Dios le estaba concediendo, le estaba dando. Él le creyó a Dios sin ver nada. Incluso tenía muchas cosas que no estaban a su favor. Una de ellas era su edad, era un hombre de edad avanzada. Su esposa era una mujer de edad avanzada, dice que casi de 100 años ya, y era estéril. Entonces, Dios le había prometido un hijo. Dios le había prometido una tierra, un hijo. Y que a través de ese hijo, su herencia iba a ser grande, iba a ser una multitud. Y le dijo, mira las estrellas, así como las estrellas, va a ser tu descendencia. Ve la arena del mar, así como la arena del mar, así va a ser tu descendencia de grande, aleluya. Entonces, él sin ver nada, él le creyó a Dios. Y cuando nosotros sin ver nada le estamos creyendo a Dios, le estamos agradando, porque estoy depositando mi fe en Él, le estoy creyendo, aleluya. A lo mejor estás pasando un momento difícil, una aflicción, pero ¿cuál es tu fe? Que tú eres un hijo de Dios. Si tú crees, eres un hijo de Dios. Y Dios no desampara a sus hijos. Como decía el devocional, una madre, su hijo, sea como sea, pero siempre va a estar el amor de una madre. Y el amor de una madre se compara mucho con el amor de Dios. Un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no espera nada a cambio. Así es el amor de Dios, que entregó a su hijo unigénito, a Jesucristo, a su único hijo, para salvar al mundo, para salvarte y darte vida eterna, aleluya. Y con ello, infinidad de promesas. Cree en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. A lo mejor tu esposo no está convertido, tus hijos no están convertidos hoy, pero mañana van a estar convertidos. Entonces yo me tomo de la palabra, ¿cierto?, de la palabra por fe. ¿En quién? En mi Padre Celestial, que es un Dios vivo, que es el dueño de la gloria y la plata. Si no tengo trabajo hoy, si no tengo que comer hoy, mañana voy a tener pan en mi mesa. Si no tengo un trabajo, mañana voy a tener trabajo. Pero Él no desampara a sus hijos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, ocultas que aún no conoces. Si no tienes que comer, va a llegar alguien a tu casa y va a golpear la casa. Mire, le traigo esto de parte del Señor. Y ahí va a ir viendo la gloria del Señor. Y va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aleluya. Porque usted ya no está desamparado, porque usted es un hijo de Dios. Redimido y lavado y perdonado por la sangre de Cristo. Porque esa es la fe, esa es la convicción que nosotros tenemos, que creemos en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz para salvarnos, para limpiarnos, para redimirnos. Esa es nuestra fe, que cuando mi alma deje el escenario de esta tierra, yo voy a ir con Él. Esa es mi fe, esa es mi convicción, y esa es la fe que tú tienes que tener. Aleluya. Gócese, alegre, se lo cree. Dale un aplauso al Señor. Entonces este hombre varón fue llamado justo. Mire, vamos al libro de Romanos. Alcanzó la justicia de Dios, porque sabe usted que Él entendió. Mire, Romanos 3, ¿lo tiene? Versículos 9 y 10. Pero antes de leer, mire un poquito para acá. Él entendió
Él entendió que a través de esa promesa de ese hijo, a través de esa descendencia que Dios le estaba entregando, ahí venía la promesa. Venía el Salvador del mundo. Él sin ver a Cristo, él ya creyó en Cristo, él creyó en la promesa, en el Salvador. Porque de ahí venía de su descendencia venía el Salvador, el Redentor. Y él fue llamado, alcanzó la justicia de Dios y fue llamado justo. Y si tú crees en Cristo, lo que hizo por ti, dice la palabra que tú eres llamado justo, porque alcanzas la justicia de Dios. Miren lo que dice el versículo 9. Esto es esta bienaventuranza solemne para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. A Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Amén. ¿Puede entender eso? Se lo vamos a explicar si no lo han entendido. La salvación, la justicia de Dios, yo no la recibo por obra, sino que la recibo por fe. Porque en la mañana entendíamos que la obra de ¿quién es? La obra de Dios, para que nadie se gloríe. La obra le pertenece a Dios. Él envió a su Hijo. El mismo Dios. El mismo Dios murió. Y Él hizo la obra completa. Cuando Cristo expiró, cuando el Cristo murió, dijo, consumado es. O sea, la obra está completa. La obra de Dios, la obra no es de nosotros. Porque si yo puedo hacer muchas cosas para purificarme, para santificarme, pero no, si yo lo hago pensando que por lo que yo hago voy a alcanzar la justicia de Dios. Eso era antes de Cristo, era en el Antiguo Testamento. Por la ley, por las obras de la ley yo podía alcanzar la justicia de Dios. Pero dice la palabra que no hubo nadie que pudo cumplir las obras, las leyes. Y por eso que Dios, en su amor y misericordia, envió a su Hijo, porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, fruto del pecado. Porque la ley a mí me da a entender que ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi condición? Mi condición, sin Cristo yo soy un pecador. Sin el Redentor yo soy un pecador. Pero cuando yo creo en Cristo, aleluya, alcanzo la justicia de Dios. Y mire, Abraham, se fija, Abraham ya creía en la promesa, sin verlo. Pero él creyó, mire, 1000 años antes, más o menos. Él ya creyó en Cristo y alcanzó la justicia de Dios. Es pues esta bienaventuranza solemne para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Qué es lo que la circuncisión? Hoy en día los niños, usted lo lleva al hospital, a los niños, y le cortan el prepucio. ¿Está bien, cierto? ¿No me equivoqué? Ya. ¿Para qué? Para que no se contaminen de esa parte del genital. Traen muchas enfermedades venéreas, hongos, cuantas cosas. Entonces aquí, en aquel tiempo, había una ley que el pueblo de Israel, los niños tenían que cortarle el prepucio, porque si no lo hacían, era llamado inmundo, sucio. Era por ley. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando a los romanos. Los romanos tenían muy arraigadas, los judíos romanos tenían muy arraigadas las leyes, las obras de Dios. Porque la mayoría de ellos eran judíos, eran fariseos, conocían muy bien las leyes. Y ellos con sus fuerzas querían cumplirlas, pero era imposible. Porque en una que fallaran, ya todo su esfuerzo para atrás no valía de nada. Como decíamos en la mañana,
Usted puede cumplir los 9 mandamientos, pero si usted está codiciando, todo su esfuerzo para atrás de cumplir los 9 mandamientos que cumplió, no sirve de nada. Santo es el Señor. Entonces, Pablo estaba hablando al pueblo romano, a los cristianos que habían conocido a Cristo, aleluya. Estaba evangelizando a los romanos y decía que la salvación no era a través, ¿cierto?, de la circuncisión, porque eso ellos le llamaban estar puro, estar limpio, sino que era solamente creer en quién, en la promesa, en Cristo. Y daba el ejemplo de quién, de Abraham, que en el tiempo de Abraham no había ley. En el tiempo de Abraham todavía no se establecía la ley, porque la ley se estableció de mucho después. Recuerde que de Abraham que viene Isaac, y de Isaac viene Jacob, y de Jacob vienen los 12 hijos, las 12 tribus, y esas 12 tribus ¿dónde fueron? A Egipto, y fueron estuvieron cautivos por 4 generaciones, por 400 años. Después Dios los saca del cautiverio por 400 años y los lleva por el desierto, y recién ahí Dios establece las leyes para con su pueblo, aleluya. Santo sea el Señor. Los mandamientos. ¿Va conmigo? ¿Me está entendiendo? ¿Se está edificando? Reciba en su corazón lo que Dios está entregando esta tarde, aleluya. Circuncisión era aquello. O también por los de la incircuncisión. ¿A qué se refiere? A los que no eran operados. O sea, no era por ser puro o por ser inmundo, sucio, sino solamente por la fe. Y él dio el ejemplo de Abraham. Amén. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. No justicia de hombre, sino que justicia de Dios. Entendemos que la justicia de nosotros es como un tramo de inmundicia delante del Señor. Yo no soy como aquel, yo no soy como este, decíamos. Como aquel fariseo que se comparaba, yo no soy como él. Esa es la justicia de hombre. Yo lo hago todo. Yo, y no soy como aquel. Esa es justicia de hombre, que es considerada delante del Señor como trapo de inmundicia. La justicia de hombre no vale nada delante del Señor. No, yo quiero cumplir las leyes, yo quiero cumplir los mandamientos. Yo aquí, yo allá, yo soy salvo por mis obras. Aleluya. Mire, le está robando la gloria ¿a quién? A Dios. Le está robando la gloria a Dios. Porque decíamos en la mañana ¿qué decíamos en la mañana? Por el versículo que leíamos, Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? ¿Alguien que me lo lea rápidamente? Efesios. Por favor, ¿alguien lo tiene? Aquí está, lo tengo. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Incluso ese grano de mostaza de fe viene de parte del Señor. No es tu fe. Por eso yo les decía: oye, tan hermosos, tan bonitos, ¿ah? Y ustedes empezaron al tiro así a creerse, oye. Pero estás bello porque está Cristo en ti. Entonces, si tú dices yo estoy bello, porque crees, porque por tu obra le estás robando la gloria a Dios. Entonces, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Aleluya. Y esto no es de vosotros, sino que es el don de Dios. ¿Quién vive, iglesia? ¿De su nombre? Entonces el apóstol Pablo le decía a los romanos, a estos judíos tradicionalistas, ¿cierto?, que tenían muy arraigadas las leyes, los mandamientos, conocían muy bien la escritura, para que pudieran entender que la salvación no era a través de la circuncisión, sino que solamente a través de la fe en Cristo, en la promesa. Y daba el ejemplo de Abraham. Mire qué hermosa la escritura cuando la podemos entender. Y hay muchas doctrinas que se están moviendo en otras aguas. Ya la gente le dice que no es justo, que si no hace las obras no va a recibir, no va a alcanzar el reino de los cielos. Solamente tú tienes que creer en Jesucristo.
tienes que creer en el Salvador, en el Redentor, solamente en Él, y Él se encargará, como decía en la mañana, Él se va a encargar de ir cambiando y transformando tu vida. Él se va a encargar al tiempo de Él, de que tú vayas alcanzando esa madurez espiritual, ese crecimiento en la fe. Tu fe comienza así como un bebé y comienza a crecer. Comienza a crecer. Mira, Abraham, ¿qué le pasó a Abraham? Y fue llamado padre de la fe, cometió errores. ¿Qué es lo que hizo primeramente Abraham? Le dijo: deja tu parentela y ve a la tierra que yo te enviaré. ¿Qué es lo que hizo primeramente? Fue ¿con quién? Con su sobrino Lot. Primer error, desobedeció. O sea, él obedeció al ir a la tierra, pero no obedeció 100%, no obedeció completamente. Porque ¿qué le dijo el Señor? Deja tú parentela. ¿Y con quién fue? Con Lot, su sobrino. Y si usted ve la historia, su sobrino le trajo problemas, había contienda, había pelea entre su siervo y los siervos de él, y peleaban entre ellos, entre sus esposas, peleaban. Después él se decidió irse y él tuvo que ir a rescatarlo, arriesgó su vida para ir a rescatar a su sobrino Lot. Entonces fue el primer error. Mire, y fue llamado padre de la fe. Nos cuesta, iglesia, nos cuesta entender qué es lo que es realmente la fe en Cristo, en Dios. Porque a veces, mire, nos pinchamos un dedo, nos pinchamos un dedo y cuánto nos desesperamos. O tu hermano te pisa un pie, el callo justo, fue el callo ahí, un panete, y un poco más te miraste para atrás y no sé, alguien te sujetó la mano. Nos cuesta morir, nos cuesta negarnos a nosotros mismos, nos cuesta tener ese oído, ¿cierto?, humilde para escuchar, para ser discipulado, porque muchas veces traemos tradiciones, muchas veces traemos teoría, teología, que nos cuesta entender lo que la palabra del Señor me quiere hablar, me quiere decir. Traemos tradiciones que mi abuelita era así, que un día mi mamá me lo dijo así, y nos cuesta cambiar, entender. Entonces eso es morir, eso es negarse a sí mismo. Muchas veces nuestra confianza está en nosotros mismos, en mi prudencia. Y dice la palabra que nuestra confianza no tiene que estar en nuestra propia prudencia, nuestra confianza tiene que estar en Dios 100%. Muchas veces yo me subo acá, o nos subimos acá, confiando en nosotros mismos, en mi conocimiento, en mi capacidad, en mi teología. No, yo tengo que confiar en el Señor, solamente en Él. Eso es morir, eso es confiar, y nos cuesta alcanzar la altura del hombre perfecto que es Cristo, aleluya. Nos cuesta alcanzar la fe, esa fe que a mí me va a salvar. Pero el Señor solamente te pide un grano de mostaza, porque la obra la hace Él. Abraham tomó la decisión, cometió errores, pero la obra la hizo el Señor. Porque cuando te manda Dios, Él no te va a dejar, te lo vuelvo a decir. Primer error, se equivocó, llevó a su hermano, a su sobrino. Segundo error, vino una hambruna a esa ciudad, a esa tierra, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, vino una hambruna. ¿Qué pasa cuando viene una necesidad, una hambruna a tu casa? Te desesperas. Y comenzamos a golpear fuerte y comenzamos, ¿cierto?, a desesperarnos. ¿Qué es lo que hizo Abraham también? Él agarró su gente y se fue a Egipto. Segundo error, por falta de fe. Fue a Egipto. No es más, ya tuvo que vender a su esposa, tuvo que mentir, tuvo que engañar, tuvo que vamos a decirle al faraón que tú eres mi hermana, aleluya. Vendió, casi vende a su esposa, mire. Y el faraón le cayó en gracia a su supuesta hermana, a su esposa, y le empezó a dar joyas, le empezó a enamorar. Hasta aquí tuvo que decirle la verdad. Y le dijo: ándate. Y más encima, como es Dios en su misericordia, lo envió bendecido con joyas, con riquezas, con animales. Ahí vemos la misericordia de nuestro Señor. ¿Quién vive, iglesia? Tercer error. Se fija, no fue llamado padre de la fe. ¿Cuántos errores has cometido tú? Yo una vez negué al Señor. Una vez negué ser cristiano. Mire donde el Señor me tiene.
Porque en su amor y misericordia Él ya me había perdonado. Porque sabía que un día le iba a negar. Sabía que mi fe no era perfecta. Y Él me miró con misericordia. Él te mira con misericordia. Él no te mira con juicio, con prejuicio, como somos nosotros muchas veces, como este fariseo. Justicia de hombre. Él te mira con misericordia. Porque sabe que aún no ha alcanzado la madurez, porque sabe que aún no ha alcanzado la altura del hombre perfecto. Dice, no entendió ahora, pero va a entender. Y así lo hizo con su hijo Abraham. Él va a entender. Va a llegar el momento que va a entender. Y Abraham se fue y volvió a la tierra prometida, volvió a Canaán. Y le comenzó a creer a Dios. Pero llegó un momento que también le faltó la fe. ¿Y qué hizo? No, mi esposa es estéril, es avanzada en edad. A lo mejor intentó, ¿cierto?, de juntarse con ella y vio que era imposible y dijo, no, le faltó la fe. Aleluya. Pero estaba la palabra de Dios, estaba la promesa, que tu esposa te dará un hijo y tu hijo tú te tendrás que poner Isaac. Aleluya. Ya estaba el nombre de su hijo, ya estaba declarado el nombre. Aleluya. Y le faltó la fe. Ese es el cuarto error. Cuarto. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice a su esposa? Mira, ahí está mi esclava, ¿cierto? Y ella te va a dar el hijo que tú tanto deseas. Y ese hijo hasta el día de hoy, aleluya, se levantó una nación ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le puso a su hijo? ¿Quién sabe? Ismael. Los ismaelitas, ahí vienen los ismaelitas. Y hasta el día de hoy, son los palestinos, hasta el día de hoy es un problema. Pelean entre naciones, entre judíos, israelitas y palestinos. Aleluya. Las consecuencias de no entender que lo que es la fe, lo que es creerle a Dios. Pero aún así Dios te mira con misericordia. Aún así su palabra se cumple. Y fue llamado Padre de la Fe. Hasta que llegó el día que él entendió. Cuando vio la gloria de Dios, cuando vio nacer a su hijo legítimo, que era la promesa, aleluya, a su hijo Isaac. Ahí comenzó y vio que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios que cumple sus promesas. Por eso te digo, si tu familia no está convertida, sigue creyéndole a Dios. Tus hijos, tus nietos, no sé, tu esposo, tu esposa, sigue creyéndole a Dios, sigue creyéndole. Porque eso es fe sin ver nada. Tú estás creyendo, porque nuestro caminar es un caminar sin vista, solamente creyendo. Nuestro caminar es solo creer en las promesas que Dios tiene para sus hijos. Y tú eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Dios tiene altas promesas para ti, muchas promesas. Aleluya. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham era incircunciso, era impuro. Aleluya. Porque en ese tiempo no estaba establecida la ley de la circuncisión. Él era impuro. Y siendo impuro y todos estos errores que cometió, él alcanzó la justicia de Dios, producto de su fe. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, Cristo le ama. Entonces usted está entendiendo y conociendo la palabra del Señor. Y está entendiendo en su corazón que usted, si creyó en Cristo y cree en Cristo, usted ya es justificado a través de su fe, a través de Cristo. Que usted,
por su fe alcanza la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es el perdón, que es la redención. No importa lo que haya hecho, varón, no importa tus errores, tus pecados. Si tú miras a Cristo, tú recibes la justicia de Dios, el perdón, aleluya, que es la redención a través de su sangre preciosa. Ese sacrificio de la cruz, se derramó sangre, y esa sangre es la que a mí me hace libre. Esa sangre es la que a mí me hace libre del pecado, y alcanzo la justicia de Dios, y soy llamado justo delante de la presencia del Señor. Y el más, iglesia, ¿usted lo cree o no? Mire, le voy a citar otro versículo. Vamos ahí al mismo Romanos 5 ahora. Y eso es para siempre. Es para siempre. No es solamente para hoy, es para siempre. Más Dios muestra su amor, mire, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos lavados, salvos de la ira de la ira de quién, de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El otro día analizábamos este versículo en el ayuno. Ahí está mi hermana Lorena de testigo. Aquí este versículo nos habla en pasado, presente y futuro. ¿Qué significa eso? Que tú, si alcanzaste la justicia de Dios, fue por tu pasado, por tus errores, por el presente y por el futuro, para siempre, aleluya, para siempre. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aleluya. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Fuimos, pasado, reconciliados, aleluya. Mucho más, estando reconciliados, presente, estando reconciliados, mire, presente, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que es? Futuro. ¿Se fijan, no? No es que el Señor te perdona los pecados de aquí para atrás. Ya te los perdonó. Lo de aquí para atrás, lo del presente y lo del futuro. Palabra del Señor. El Señor hoy te saca el peso de encima. Hoy el Señor te hace libre porque has entendido su palabra, aleluya. Porque has entendido que eres justificado, que eres santificado, que has recibido la justicia de Dios a través de Jesucristo. Eso es por tu fe. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Después, ya la quinta vez que vino la prueba, él ya estaba firme en la fe. Él ya entendía y sabía que lo que era la fe, creerle a Dios. Entonces, cuando el Señor le dijo, toma a tu hijo y ve al monte y sacrifícalo, él fue con esa fe, con esa convicción, que lo iba a hacer así porque solamente Dios le estaba probando su fe. Estaba probando cuánto le amaba, cuánto le creía, cuánto le adoraba, aleluya, porque Dios prueba eso. Dios te va a probar la fe. Aleluya, santo es el Señor. ¿Y qué? Tomó a su hijo, se fue al monte, lo iba a sacrificar, y sabía que en un momento Dios iba a proveer. ¿Qué iba a proveer? Iba a proveer el cordero para el holocausto, para el sacrificio, que lo iba a hacer su hijo. Aleluya, santo es el Señor. Y por esa fe, él alcanzó la justicia de Dios. Por esa fe, porque él creyó en la promesa. ¿Y qué es la promesa? Es Cristo.
más o menos 1000 años antes, sin ver nada, solamente por creer, él alcanzó la justicia de Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre, a su pueblo, victoria esta noche para ti, por la palabra del Señor. Denle un aplauso con gozo, con alegría, porque es justo, porque es lavado, redimido, por la sangre de Jesucristo, aleluya. Con esto termino. Si te cae, el Señor te levanta. Dice que los tropiezos a veces son necesarios, dice la palabra. El tropiezo es involuntario. ¿Qué es lo que es un tropiezo? Yo que vino aquí, esto no lo veo y me caigo. Ese es un tropiezo involuntario. Ojo, cuidado. No se aproveche de la gracia de Dios. No pisotee el nombre de Jesucristo. No pisotee la sangre de Cristo, del Cordero. Porque Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque justamente fuimos sepultados con la muerte de Jesucristo. Justamente con la muerte de Jesucristo fuimos sepultados. Justamente con la muerte de Jesucristo el pecado fue sepultado, el pecado. Y cuando Él resucitó, aleluya, resucitamos con Cristo, aleluya. Con Cristo resucitamos, aleluya. Y el pecado murió. Quedó sepultado el pecado, aleluya. Santo es el Señor. Mire, vamos a Romanos 6 para que podamos entender esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gloria de Dios abunde? Respuesta: en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, como viviremos aún en él. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Vida nueva. Aleluya. Ya tú porque tú fuiste justificado, tú vas a ser el mismo. Tú tienes una nueva vida. Vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, tú ya no tienes que servir más al pecado. No tienes que servir más al pecado, porque moriste con Cristo y nació un nuevo hombre cuando Cristo resucitó. Así morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. En su nombre. Sienta el gozo. Y con esto termino, mire. Vamos a Hebreo. Hebreo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. O sea, no puedes pecar voluntariamente, porque no habrá más sacrificio por el pecado, porque fue una sola vez y para siempre. Póngase de pie, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy, por la
la palabra recibió la salvación, más adelante de la iglesia del Señor. Y si no, póngase a cuenta con el Señor. Y mire a Cristo, mire su sangre. Mire la sangre de Cristo, aleluya. Solamente mire la sangre. Y ya no hay más en ti un espíritu de culpabilidad. Ya en ti no hay más un sentimiento de culpabilidad, porque Cristo te perdonó. Porque Cristo murió por ayer, por hoy y mañana, para salvar tu alma, para salvar tu vida, aleluya. Santo es el Señor. Gracias, Padre.